Buenas tardes, mi nombre es Aura María Sánchez y junto con mi compañera Lina Marcela Muñoz, a partir de una lectura que realizamos, venimos a hablarles sobre la clasificación de los ventiladores mecánicos y los modos de ventilación para la materia de bioinstrumentación 2. Para comenzar, es importante comprender cómo funciona un ventilador para poder así anticipar estrategias apropiadas en cualquier situación clínica particular que se pueda presentar. Entonces, comencemos. ¿Qué es un ventilador? Un ventilador es una máquina que recibe energía o gas comprimido para que por medio de un circuito de control se transmita o se transforme para aumentar o reemplazar el trabajo de respiración del paciente. Esto se da gracias a la mecánica respiratoria, que es la mecánica que estudia para buscar modelos simples, pero útiles en el comportamiento mecánico del sistema respiratorio. Entonces, con esto, pues empezamos a hablar sobre fuerzas, desplazamientos y tasa de cambio. Entonces, en este caso, en este contexto, la fuerza es la presión, el desplazamiento es el volumen y la tasa de cambio es el flujo. Estas tres variables cambian en el tiempo según si es una inspiración o es una expiración. Entonces, el interés particular que hay es que hay una presión necesaria para que un flujo de gas ingrese a las vías respiratorias y aumente el volumen de los pulmones. Listo. Siguiendo, haciendo una relación entre ellas y usando la tercera ley de Newton, la cual es la acción-reacción, sale la siguiente ecuación, esta primerita, en donde PTR es la presión transrespiratoria, la cual puede tener dos componentes, una generada por el ventilador y otra por los músculos respiratorios. También se conoce como la presión en la abertura de la vía aérea menos la presión en la superficie del cuerpo. Siguiendo, PE significa la presión causada en el retroceso elástico. Esta presión es el producto de la elasticidad y el volumen. Y por último, PR es la presión causada por la resistencia al flujo, la cual es el producto de la resistencia al flujo. Entonces, teniendo todas estas variables y lo que es el producto de cada una, sacamos la siguiente ecuación, que es esta segunda que ven aquí. Entonces, el ventilador y la presión de los músculos causan volumen y flujo que se le entrega al paciente. Cabe mencionar que la presión muscular puede restar en lugar de aumentar la presión del ventilador en el caso de la sincronía paciente-ventilador, en cuyo caso se reducen tanto el volumen como el flujo. Por ende, todo se mide en función de la respiración. Si los músculos del paciente no sirven por cualquier razón, la presión muscular es cero y el ventilador también debe hacer toda la presión para la inspiración. También puede existir el caso en que no se necesita el ventilador para que la respiración espontánea exista, o sea, que la presión del ventilador es cero. Teniendo en cuenta esto, cuando suceden este tipo de combinaciones se llama soporte parcial del ventilador. Esta última ecuación muestra que el flujo expiratorio pasivo es generado por la energía almacenada en el compartimiento elástico, es decir, los pulmones y la pared torácica durante la inspiración. Esta tiene un signo negativo ya que representa la dirección del flujo en la expiración. Para entender mejor el sistema respiratorio, este sistema se modela como una resistencia de flujo único que es representada por el tubo endotraqueal y las vías respiratorias que está conectada a una cámara elástica, o sea, la cámara elástica vendría siendo los pulmones. El flujo a través de las vías respiratorias se genera por la presión de la vía aérea, la cual sea la abertura de la vía aérea menos la presión en los pulmones. La expansión de los pulmones se genera por la presión transtorácica, que es la presión en los pulmones menos la presión sobre la superficie del cuerpo. La presión transrespiratoria, o sea, la presión en la abertura de la vía aérea menos la presión sobre la superficie del cuerpo, es la suma de estas dos presiones. Y esa es la presión total requerida para poder que se dé una inspiración. Cuando empezamos a hablar sobre variables de control, es importante decir que hay solamente dos variables de control que son la presión y el volumen. ¿Por qué? Porque el flujo y el volumen son inversas entre sí. Entonces solamente se puede considerar el volumen y la presión como variables de control. Entonces, durante la ventilación controlada por presión, la presión es la variable independiente y puede tomar la forma de onda escalonada. Las formas de onda del flujo del volumen dependen de la forma de onda de la presión. Con respecto a la ventilación controlada por volumen, podemos especificar la forma de onda del volumen haciendo variables dependientes del flujo y de la presión. Y este mismo razonamiento se aplica para hacer un controlador de flujo. Las excepciones a esto son la ventilación percusiva interpulmonar, la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. También es importante decir que respirar es un evento periódico que pues, genera varias variables y el ventilador tiene que tener la capacidad de controlarlas a todas.
También, también hay que decir que un respirador solamente puede controlar una variable a la vez. También el control de presión permite una mejor sincronización con el paciente porque el flujo inspiratorio está limitado a un valor preestablecido. Y aunque el ventilador debe controlar solo una variable a la vez durante la inspiración, es posible comenzar el control de presión de respiración al cambiar de volumen o viceversa. Listo. Ahorita la variable objetivo, esta se define como aquella que pueda alcanzar y mantener un nivel preestablecido antes de que termine la inspiración. La presión, el flujo y el volumen pueden ser variables objetivos, sin embargo, el tiempo no lo es, ya que para especificar el tiempo inspirado se tendría que terminar la inspiración, lo que estaría como violando o contradiciendo la definición de una variable objetivo. En la figura que nos encontramos al lado derecho, podemos observar que nos encontramos con las gráficas de presión, flujo y volumen, en donde en la primera parte nos encontramos con la ventilación controlada por volumen y después con la ventilación controlada por presión. Como pueden ver, la forma de estas varía bastante, ya que en una eh, está sin pausa inspiratoria, otra con pausa inspiratoria y también está sin pausa inspiratoria en controlada por presión. Por eso se ve que varía la forma de cada una de ellas. Como lo dije anteriormente, la presión, el flujo, el volumen pueden ser variables objetivos y en realidad todos pueden estar activos para una sola respiración, pero esto se puede dar solamente en el ventilador Drager, que es el que estamos mostrando en pantalla. Siguiendo, nos encontramos con las variables de ciclo, las cuales se utilizan para finalizar la inspiración. Esta puede ser de presión, volumen, flujo o tiempo. Aquí sí pueden ser las cuatro. El ciclo de tiempo significa que el flujo expiratorio comienza porque ha transcurrido un intervalo de tiempo inspiratorio preestablecido. Cuando hablamos de ciclo de presión, cuando configuramos esta, se suministra flujo hasta que se alcanza una presión predeterminada. En este momento el flujo inspiratorio se detiene y comienza un flujo expiratorio. Siguiendo, cuando se configura el ciclo de volumen, está entregado flujo hasta que se alcanza el volumen establecido. El flujo inspiratorio se detiene y comienza el flujo expiratorio. Hay que tener en cuenta que el volumen que pasa a través de la válvula no es el mismo que se le entrega al paciente. Esto debido a que el volumen es comprimido en el circuito paciente. Y por último nos encontramos con el ciclo de flujo. Cuando se configura el flujo se detiene y comienza la caducidad. También nos encontramos unas variables de base. La variable de base o de referencia es el parámetro controlado durante el vencimiento. Como variable de base encontramos la presión, el volumen y el flujo. La variable de base es la más práctica de utilizar en los ventiladores, por lo tanto, cuando queremos trabajar con esta, se debe tener en cuenta que esta se mide y se establece con relación a la presión atmosférica. Entonces, digamos, si queremos que la presión de referencia sea igual a la atmosférica, pues la establecemos en 0. Pero si por el contrario queremos que supere la presión atmosférica, establecemos un valor positivo, denominada presión positiva al final de la inspiración, o más conocida como PIB. Siguiendo, nos encontramos con los modos de ventilación. En la primera tabla encontramos los objetivos generales de la ventilación mecánica, las cuales son promover la seguridad, la comodidad y la ventilación. Además, los objetivos específicos de los objetivos generales incluyen garantizar un intercambio de gases adecuado, evitar lesiones pulmonares inducidas por el ventilador y optimizar la sincronía paciente-ventilador, y entre otros. En esta tabla nos encontramos específicamente cómo clasificar los modos. Entonces podemos ver que primero nos encontramos con la variable de control primario, en donde está la presión y el volumen. Está la secuencia de aliento, en la que nos encontramos con 3, que más adelante nuestra compañera ahora lo explicará. Y por último nos encontramos con el esquema de focalización primaria y el esquema secundario de focalización, en donde se encuentran el punto fijo, el doble, el servo, el adaptado, óptima, inteligente, que también serán explicados más adelante. Con respecto a la secuencia de aliento, una secuencia de aliento es una respiración, la secuencia de aliento de respiración es el patrón de respiraciones obligatorias o espontáneas que se entrega al modo. Hay que tener en cuenta que la respiración tiene un flujo de ciclo positivo, que es la inspiración, y un flujo de ciclo negativo, que es la expiración. También existen dos tipos de respiraciones, que está la respiración espontánea y la respiración asistida. La respiración espontánea es la respiración para la cual el paciente determina tanto el tiempo como el tamaño.
El comienzo y el final de la inspiración pueden ser determinados por el paciente, independientemente de la configuración de la máquina para el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio. Sin embargo, para la presión asistida es aquella en la que el ventilador hace algo de trabajo para el paciente, como un aumento por encima de la línea de base durante la inspiración o una disminución durante la expiración. También existe una respiración obligatoria, que es aquella para la cual el inicio o el final de la inspiración lo determina el ventilador, es decir, la máquina dispara o cicla la respiración. Es posible superponer una breve respiración obligatoria sobre una respiración espontánea un poquito más larga, como es el caso de la ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Pues teniendo en cuenta esto, hay tres posibilidades de frecuencia de respiración asignadas. Entonces está la respiración espontánea continua, que también se le dice SB, la ventilación obligatoria intermitente, que es la IMB, y la ventilación obligatoria continua, que es la CMB. Con respecto a la ventilación espontánea continua, es que todas las respiraciones son espontáneas. Dentro de la ventilación obligatoria intermitente se permiten respiraciones espontáneas entre las respiraciones obligatorias, y dentro de la ventilación obligatoria continua, las respiraciones espontáneas no están permitidas entre las respiraciones obligatorias, ya que la intención con este tipo de respiración es proporcionar una respuesta obligatoria para cada esfuerzo inspiratorio del paciente. Y la CMB se ve como método de soporte completo en el ventilador, y la IMB se ve como un método de soporte parcial. Con respecto a los esquemas de orientación, pues el control en un sistema de ventilador es súper importante, porque es usado para mantener una presión constante y una forma de onda de flujo ante las condiciones cambiantes del sistema. Entonces, para poder que esto sea posible, como se ve en el gráfico de abajo, la salida tiene que estar comparándose constantemente con la entrada para poder que así se dé la señal deseada. Entonces, pues hagamos un ejemplo con esto. La entrada es un valor de referencia, que en este caso podemos decir que es como, por ejemplo, una presión inspiratoria preestablecida por el operador, que se compara con el valor de salida real, que puede ser el valor instantáneo de la presión de la vía aérea. La diferencia entre estos dos datos es la señal de error. La señal de error se pasa al controlador, que generalmente es un software, un algoritmo. Luego se pasa al efectuador, también conocido como el actuador, que es un hardware, para causar así un cambio en la variable manipulada, que vendría siendo el flujo inspiratorio, pues para poder así lograr determinar una función de transferencia. La planta es lo que vendría siendo el paciente, y se puede mencionar que es como la fuente que causa problemas en la sincronía entre el paciente y ventilador. La planta también altera la variable manipulada para generar la señal de retroalimentación de interés, como la variable de control. Entonces la variable manipulada sería el flujo, pero la variable de control de retroalimentación sería la presión. O sea que el tiempo de flujo del ventilador por la impedancia de la planta es igual a la presión de la vía aérea, como en los modos de control de presión. Luego empezamos a hablar del servo. El servo se refiere específicamente a un sistema de control que convierte un pequeño movimiento mecánico en uno que requiere una potencia muchísimo mayor, utilizando un mecanismo de retroalimentación. ¿Qué está incluido aquí? Está incluido la PAP, que es la ventilación asistida proporcional, la ATC, que es la compensación automática del tubo, y la NAVA, que es la asistencia ventilatoria ajustada neuralmente. Luego, pues como se puede ver en este gráfico, la orientación del servo es la base del modo de asistencia proporcional. Entonces, el operador establece objetivos para la descarga elástica y resistiva. Luego, el ventilador logra suministrar la presión de la vía aérea en proporción al volumen y el flujo inspiratorio del paciente. Cuando los músculos del paciente tienen que lidiar con una carga anormal secundaria a la enfermedad, la asistencia proporcional permite al operador establecer como un factor de amplificación, que es lo que pueden ver allí, que es K1 y K2. Entonces, lo que hace es amplificar la señal de volumen y de flujo en la retroalimentación. Entonces, al amplificar esta señal, lo que se hace es que se genera una presión que soporta la carga normal. Entonces, libera los músculos respiratorios para soportar solamente la carga normal causada por la resistencia natural, y después la resistencia pues, normal del sistema respiratorio. Listo. Ahorita nos encontramos con un esquema de direccionamiento adaptativo. Este básicamente modifica la función del controlador para hacer frente al hecho de que los parámetros del sistema que se controla varían en el tiempo. Entonces, en la ventilación mecánica, los esquemas de focalización adaptativa permiten que el ventilador establezca algunos o todos los objetivos en respuesta a las condiciones variables del paciente. En cambio, los ventiladores modernos de la unidad de cuidados intensivos, como el COVID-INPB 840, puede utilizar la orientación adaptativa de flujo como una forma más precisa de proporcionar modos de control de volumen que la orientación del punto de ajuste.
La focalización adaptativa tiene 4 enfoques distintos que están representados por los nombres de control. El primero es el control de volumen regulado por presión, la cual se refiere a la presión inspiratoria ajustada automáticamente para lograr un objetivo de volumen corriente promedio. Segundo, nos encontramos con la ventilación obligatoria de frecuencia, la cual es la presión inspiratoria ajustada automáticamente para mantener una frecuencia de respiración espontánea objetivo. Tercero, flujo adaptativo y tiempo adaptativo. Esto se refiere al tiempo inspiratorio y flujo ajustados automáticamente para mantener una relación constante de tiempo inspiratorio a tiempo expiratorio de 1 a 2. Y por último, nos encontramos con la ventilación minuto obligatoria, la cual es el ajuste automático de la frecuencia respiratoria obligatoria para mantener una ventilación minuto objetivo. Entonces, como podemos observar, este diagrama es de orientación adaptativa y se puede observar que el operador ha retrocedido desde el control directo de los parámetros de presión y flujo dentro de la respiración. Entonces, como un ejemplo de objetivo adaptativo son el control de volumen regulado por presión en el ventilador Siemens y el flujo automático en el ventilador Drager. Pasando a la focalización óptima, la cual es una forma avanzada de la focalización adaptativa. En esta, el controlador del ventilador ajusta automáticamente los objetivos del patrón ventilatorio para minimizar o maximizar algunas características generales de rendimiento, como se puede observar en la figura. Este diagrama hace referencia a una orientación óptima, como lo dije anteriormente, en donde se utiliza el modelo matemático descrito por Otis para establecer el volumen corriente. Esta ecuación que ven aquí, pues es el modelo matemático, donde MB es la ventilación por minuto prevista en función del peso del paciente, BD es el espacio muerto predicho en función del peso del paciente, RCE es la constante de tiempo expiratorio calculada como la pendiente de la curva de volumen de flujo expiratorio, y por último, F es la frecuencia óptima calculada. Cabe decir que la ventilación de soporte adaptativo en los ventiladores Hamilton es el único modo disponible comercialmente hasta la fecha que utiliza una focalización óptima. ASB o agrega algunas reglas de expertos que establecen límites de seguridad en la entrega de frecuencia y volumen corriente y reducen el riesgo del autopit. Los sistemas inteligentes de focalización son otra forma de esquemas de focalización adaptativa, pues que utilizan técnicas de inteligencia artificial. Entonces, pues hasta la fecha, solo hay un modo ventilador disponible comercialmente en los Estados Unidos, conocido como Smart Care PS, en el ventilador Drager, el cual es una forma especializada de soporte de presión que está diseñado para el verdadero destete automático de los pacientes. Además, el último sistema de orientación del ventilador es la red neuronal artificial. Estas se han utilizado en muchas aplicaciones comerciales y médicas para diagnóstico y pronóstico, debido a que son herramientas para capturar y representar complejas relaciones de entrada y salida. Además, estas son capaces de aprender por experiencia de la misma manera que lo hace un cerebro humano. Entonces, aquí le mostramos el esquema de la red neuronal que coloca la lectura. Como pueden ver, la primera es una red neuronal individual y la segunda ya es en conjunto. Entonces, una sola neurona acepta entradas de cualquier valor y las pondera para indicar la fuerza de las sinapsis. Las señales ponderadas se suman para producir una activación general de la unidad. Si esta activación supera un cierto umbral, la unidad produce una respuesta de salida. Entonces, como lo pueden ver en la segunda, que es como en conjunto, está formada por muchas capas de neuronas individuales. Bueno, con respecto a las alarmas, pues hay 4 niveles de alarma según los eventos. Entonces, los eventos, uno, son situaciones que ponen en peligro la vida del paciente, como la pérdida de potencia de la entrada o el mal funcionamiento del ventilador. Entonces, puede ser que pues haya un flujo de gas excesivo o un nulo al paciente. Entonces, las alarmas en esta categoría tienen que ser obligatorias, o sea, no están sujetas a la elección del operador. También tienen que ser redundantes, o sea, que tienen que tener múltiples sensores y circuitos y no pueden ser canceladas. O sea, la alarma continúa activada, incluso si el evento se corrige y tiene que reiniciarse el equipo a mano. Los eventos de nivel 2 se pueden conducir a situaciones que amenazan la vida del paciente si no se corrigen de manera oportuna. Esos eventos incluyen cosas como la presión alta o baja de las vías respiratorias o la oclusión parcial del circuito del paciente. También puede incluir configuraciones sospechosas del ventilador. Entonces, las alarmas para estos tipos de eventos pueden no ser redundantes y también pueden autocancelarse cuando el evento pues ya se acabó. Los eventos de nivel 3
son aquellos que afectan la interfaz paciente-ventilador. Entonces, son cambios en el cumplimiento de la resistencia del paciente, cambios en el impulso respiratorio del paciente, el autopep, en fin. La función de la alarma en este nivel es similar pues a las alarmas de nivel 2. Los eventos de nivel 4 también son importantes y reflejan la condición del paciente, son en lugar de la función del ventilador. Generalmente esto se detecta es con monitores independientes, como lo es un oxímetro, un monitor cardíaco o un analizador de gas en sangre. Sin embargo, hay algunos ventiladores que pueden incorporar un capnógrafo en sus pantallas y también en sus sistemas de alarma. Bueno, ¿qué nos depara el futuro? Pues hay tres formas básicas de mejorar los ventiladores en el futuro. Uno, mejorar la interfaz del operador. Dos, fabricantes igual a proveedores. Y tres, la inteligencia incorporada en los circuitos. Entonces, con respecto a mejorar la interfaz del operador, es que los ventiladores necesitan mejorar la interfaz del operador constantemente. La interfaz del operador debe proporcionar tres funciones básicas como lo son permitir la entrada de parámetros de control de alarma, monitorear el estado del ventilador y también monitorear el estado de la interacción entre el paciente y el ventilador. ¿A qué nos referimos con fabricantes igual a pacientes? Es que si los fabricantes de ventiladores se verán a sí mismos como proveedores de todo el sistema, en lugar de permitir que terceros trabajen en tubos de conexión o en demás accesorios que se necesita al momento de usar el ventilador, se lograría un gran paso evolutivo en el rendimiento del ventilador para poder así obtener mejores resultados para los pacientes y posiblemente un gran ahorro en los costos laborales para los proveedores. Para finalizar, la inteligencia corporal en los circuitos posiblemente es el área que más emoción nos da a algunos, que es que pues, el verdadero desafío del control de la ventilación del circuito está en un circuito cerrado a definir, que tiene que medir e interpretar y definir las señales de retroalimentación apropiadas. Listo. Ahora para finalizar nos encontramos con el resumen y la conclusión. Como primero, un modo de ventilación se puede caracterizar utilizando una taxonomía de 4 niveles. La primera es la variable de control, es decir, presión o volumen de acuerdo con la ecuación de movimiento. Segundo, la secuencia de la respiración, es decir, CMB, IMB o CSB. Tercero, el esquema de focalización para respiraciones primarias. Y cuarto, el esquema de focalización para respiraciones secundarias. Después nos encontramos con que la tendencia en los esquemas de ventilación del ventilador ha ido evolucionando poco a poco. Primero teníamos el control manual básico, después el control automático y por último el control inteligente. El control manual básico es el control dentro de la respiración que requiere la entrada del operador de puntos de ajustes estáticos. El control automático es el control entre respiradores de los puntos de ajustes que el ventilador ajusta automáticamente con una entrada mínima del operador. Y por último el control inteligente en el cual el operador puede ser eliminado teóricamente por completo en favor de sistemas de inteligencia artificial capaces de aprender. Ahorita por último les hemos querido dejar estos 10 ítems o estas 10 taxonomías, como los llaman en la lectura, la cual es como un resumen de todo lo que hemos hablado a lo largo de las diapositivas.